Gracias, muchas gracias. Bueno, pues un gusto estar aquí con ustedes. ¿Le puedo molestar? Creo que sí tienen ustedes la presentación, por favor. Bueno, en el caso del trabajo que se llevó a cabo para este estudio que se está presentando aquí, se tomó en cuenta que la asignatura, bueno, que bioquímica es una asignatura que es común en dos especialidades. Primero se empezó a trabajar en la especialidad de biología. Cuando comienza el confinamiento, estábamos a mitad del trabajo de bioquímica con la primera generación 2018. Si me pasa a la siguiente, por favor. Y aquí empezamos a darnos cuenta que en el plan de estudios que tiene la licenciatura con especialidad en biología, tiene en común, ya que más adelante se empezó a trabajar también con la especialidad de química, tiene en común que ambas asignaturas, aun cuando no se llevan en los mismos semestres, tratan de ayudar a comprender los procesos que tienen los seres vivos, qué alteraciones hay con estos procesos, cuándo ocurre una enfermedad, cómo darnos cuenta en cuanto a situaciones metabólicas, qué es lo que está ocurriendo. Y también dentro de la industria, el desarrollo de ciertos productos, cuáles son todos los cuidados que se deben tener, la ética, etcétera, etcétera. Y todo esto iba de la mano dentro de cada uno de los temas que se llevan a cabo en las dos especialidades. La siguiente, por favor. Para el caso de la especialidad de biología, se lleva una asignatura optativa en el trayecto formativo de didáctica de las ciencias que se cursa en cuarto semestre. Y para el caso de química, se imparte una asignatura llamada Introducción a la Bioquímica durante el séptimo semestre. De hecho, ahorita se está cursando esta asignatura dentro de la especialidad de química. Bueno, estas dos asignaturas tuvieron algo en común: el trabajo de diferentes puntos dentro de los programas que me permitió o que me permitió a los estudiantes poder ir trabajando muchos aspectos que son necesarios para conocer todo lo que los rodea. La siguiente, por favor. Entonces, aquí la intención no solamente era que los estudiantes pudieran tener los conceptos y se los aprendieran de memoria, sino que realmente revisaran qué tan importante era que revisaran en libros, que revisaran en revistas, que revisaran en diferentes sitios, pero aquí con esta idea de Cano y Álvarez, que el modo de pensar sobre cualquier tema en el que el pensante enriquece la calidad de su pensamiento, apoderarse de esas estructuras y someterle a estándares intelectuales es lo que está muy regido como pensamiento crítico. Una persona que está practicando ese pensamiento crítico no cree todo lo que le dicen, busca, investiga, trata de discernir la información que tiene, y esa es precisamente la intención del trabajo. Si me pasa a la siguiente, por favor, el trabajo de las infografías. Porque aquí en las infografías, lo que así aprendimos mucho, quise poner esta imagen, porque así fue como aprendimos mucho a trabajar con el coronavirus, a revisar qué características tenía. Bueno, de la misma manera, revisar infografías relacionadas con el trabajo de los aspectos de bioquímica que están en las dos asignaturas, y revisando que sí, que no, si tenían autores, quién los estaba presentando, si eran blogs, si eran comunicaciones, si eran de redes sociales, y más o menos ir aterrizando cada uno de los puntos que están puntualizados dentro de los programas de estudio. Entonces aquí, esos aspectos cognitivos que toman en cuenta la representación, la comprensión y la comunicación de los conceptos, me pueden ayudar a que los conceptos, aquellos conceptos que se consideran de difícil comprensión, sean más accesibles a través del uso de las infografías. Siguiente, por favor. En el caso entonces del trabajo que aquí se presenta, lo que nos interesó fue, bueno, lo que me interesó fue propiciar el pensamiento crítico en el aprendizaje de la bioquímica en los futuros docentes de secundaria, tanto de biología como de química, y que a través de diferentes técnicas de diseño de elaboración de infografías pudieran plasmar lo que se requiriera. Este trabajo fue en equipo, por lo cual se propició el trabajo colaborativo para ese logro asertivo del proceso de enseñanza-aprendizaje, y en la parte final de las dos asignaturas, evaluar a los estudiantes, tanto de cuarto como de séptimo semestre en el logro de los aprendizajes significativos de la bioquímica.
La siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que se realizó? Bueno, las infografías para los grupos se trabajaron por equipo, como un trabajo final de la asignatura. Tenían que buscar en libros, en revistas indexadas, en información que pudieran recuperar en páginas web, siempre y cuando tuvieran autor y año de publicación y que el lenguaje tuviera, plasmara los puntos específicos que se habían trabajado durante todas las clases. No es lo mismo hablar que tenemos en sangre, tenemos azúcar, si ya sabemos que en bioquímica tenemos que hablar que lo que está en sangre circulando es glucosa y saber cuál es su naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de los productos que se fueron recibiendo se tenían que exponer y se tenían que explicar al grupo. Esto con la intención también de que el lenguaje fuera sencillo, que se trataran de explicar aquellos conceptos de difícil comprensión o que no se habían considerado dentro de las clases de la escuela. Se utilizaron herramientas como Luchart, Canva, PowerPoint o alguna otra que les permitiera ir haciendo las infografías, colocando el texto representativo e ilustraciones que permitieran, que facilitaran la comprensión de los conceptos. Para la entrega se les proporcionó una rúbrica de evaluación en la que además de plasmar los conceptos tenía que ser creativo y sobre todo con un lenguaje sencillo. ¿Por qué? Porque no solamente eran infografías para entregarse a la asignatura de bioquímica, sino para su uso posterior como un material didáctico para sus futuros estudiantes. La siguiente, por favor. Los temas que se utilizaron, bueno, los que se consideraron fue bioquímica en el ser humano, incluyendo nutrición y análisis del plato del bien comer, pero desde el punto de vista bioquímico. También las adicciones, cada una de las sustancias y los cambios que pueden llegar a producir bioquímicamente en el organismo, tanto sus causas como sus consecuencias. La bioquímica del embarazo y las complicaciones que puede llegar a tener si no hay un desarrollo completo de los organismos por falta, por ejemplo, de ácido fólico, que es el más que se comenta cuando hay un embarazo, o por la presencia de sustancias adictivas, si es que está una madre en gestación. También alteraciones de la atención, el comportamiento y el aprendizaje. Aquí hay una unión con la asignatura de neurociencias que también llevan los estudiantes en el plan de estudios de biología. Entonces, dar la explicación bioquímica de todos estos procesos. Por otro lado, también se tomaron en cuenta aplicaciones de la biotecnología en diversas áreas de la ciencia, en la industria de los alimentos y bebidas, porque se nos habla mucho de edulcorantes, de saborizantes, pero no sabemos cuáles son las consecuencias y también las razones por las que están integrados en estos alimentos. En la industria farmacéutica, en la salud, ahí tratamos de involucrar un poquitito lo que estábamos viviendo con respecto al COVID, y el desarrollo de vacunas, entre algunos otros. Y también está aquí la bioética, no solamente en la investigación en cualquier campo, sino también en la industria farmacéutica, por la idea del trabajo de la Federación de Alimentos y Drogas, la de FDA, o la COFEPRIS, que se encarga también de regular todos los alimentos y fármacos que existen en nuestro país. La siguiente, por favor. Para este trabajo se consideraron, la siguiente, por favor. Se consideraron 3 generaciones de la especialidad de biología. Empezamos en el 2019, cuando comenzó la pandemia, estaban en 4º semestre, la siguiente generación 2020 y la 2021. A la par del 2020, se trabajó con la generación 2021 para trabajar en 7º semestre Introducción a la Bioquímica. Los alumnos, como comentaba con anterioridad, estuvieron investigando en diferentes fuentes de consulta para discernir la información recibida y se tomó en cuenta esa creatividad en la realización. Entonces, después de esa exposición virtual que tuvieron los alumnos, se generaron debates, se tuvieron comentarios positivos por todo el trabajo que realizaron los alumnos y se hicieron las adecuaciones en cuanto al lenguaje, porque, repito, lo que interesaba también es que los alumnos utilicen este tipo de infografías con sus alumnos en secundaria. Entonces, la siguiente, por favor. 1 minuto para su conclusión, sí, maestra, por favor. Aquí están ejemplos de algunas infografías. Aquí está de adiciones de industria farmacéutica. La siguiente, por favor.
Aquí está sobre industria de alimentos y bebidas, está de embarazo, también todos los procesos y de bioética también. Entonces, todas estas son, pues, recopilación de algunos trabajos que estuvieron haciendo los alumnos. No se alcanza a ver la letra, de hecho, tengo otras infografías que están muchísimo más grandes, pero de cada una de ellas estuvo revisando ortografía, redacción, los conceptos, que estuviera de fácil acceso para el trabajo de los alumnos. La siguiente, por favor. Aquí está nutrición, industria farmacéutica, alteraciones del aprendizaje también. La siguiente, por favor. Y bueno, como conclusiones, los alumnos presentaron infografías creativas con la información organizada. Tratamos de que a través de ellas se facilitara el estudio de los temas de bioquímica. Se propició ese trabajo colaborativo para que cada uno de los alumnos, de acuerdo con las potencialidades que tienen el trabajo de las tecnologías, pudieran ayudar más o aprendieran a realizarlas, y que también los alumnos fueran capaces de someter a juicio todas esas noticias y publicidad que se pueden llegar a obtener de los medios de comunicación, de las redes sociales, y que no necesariamente presentan información que sea verdadera. Y así, para algunos otros temas que probablemente no se trataron en las clases, sean capaces de discernir también todo este tipo de información. Bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.